Jaime, Beto, ¿están por ahí? Sí. Por acá estamos. Listo. Bueno, buenas noches, me presento. Mi nombre es Fernanda Vargas, soy líder en Greenwolf Costa Rica. Por parte de Greenwolf y por parte de Descubre Turrialba, les queremos agradecer por estar aquí, por participar hoy y por el interés en este conversatorio que se titula Extracción petrolera, peligros para los ecosistemas de preservación. Esta noche voy a ser moderadora en conjunto con mi compañero Alberto Agüero de Descubre Turrialba, el cual ya casi se va a presentar. De igual forma, como exposición, hoy tenemos al biólogo Jaime Culebras, que de igual forma se va a presentar en breve, y a quien le queremos externar un profundo agradecimiento por haber accedido a este espacio, por regalarnos su conocimiento y su tiempo en un tema de tanta relevancia para nuestro país en este momento. Antes de comenzar, solamente me gustaría como dar unas pautas para que todo funcione lo mejor posible. Les agradecería que en el transcurso del conversatorio tienen el micrófono apagado. Pueden detener. Si necesitan hacer alguna pregunta, pueden escribirla en el chat y con mucho gusto al final vamos a tener una serie de preguntas para responderles a todos. Y sin más por el momento, a comenzar con Jaime para que nos regale una breve intervención y nos cuente un poco de lo que él hace, de sus títulos académicos y todo esto. Jaime, adelante. Puedes hablar ya. Hola, buenas. Bueno, gracias por la invitación y sobre además un tema que genera desde hace muchos años bastante polémica, y hay yo creo que bastantes pruebas de los errores que se pueden cometer. Y bueno, yo especialmente me dedico aquí en Ecuador desde hace 9 años, soy biólogo y me dedico a la investigación, especialmente con reptiles y anfibios, y a la fotografía, tanto digamos de la parte bonita como que es tratar de sacar la belleza de la biodiversidad, especialmente en reptiles anfibios, como digo, pero también de los problemas ambientales que aquejan, digamos, a la biodiversidad, ¿no? Entonces me dedico a viajar un poquito, sobre todo en Ecuador, pero voy a otros países también bueno, a estar aportando en la medida que puedo, ¿no? Y a criticar todo lo que puedo las aberraciones que se cometen continuamente contra el medio ambiente. Ok, me parece muy interesante. He visto como que se involucra en todos los tipos de proyectos de conservación y que también es un fotógrafo súper talentoso. Tuve la oportunidad de ver sus fotografías en la página de Facebook y me pareció realmente excelente, Jaime. No, pues muchas gracias. Por eso se intenta dedicándole muchas horas, viajando muchísimo, pasando mucho tiempo en el campo. Genial. Bueno, ahora vamos a darle la oportunidad al compañero Alberto Agüero, el cual es uno de los líderes de Descubre Turrialba, para que nos cuente un poco quién es y qué hacen ellos en Descubre Turrialba. Bueno, muy buenas noches. Como ya lo mencionaba Ata, me llamo Alberto Agüero. Pertenezco a los compañeros de Descubre Turrialba. Descubre Turrialba como tal solamente somos como un grupo de amigos. El cual nos gusta pues colaborar de alguna otra manera con la comunidad, generando turismo sostenible, encadenamientos productivos, pero lo hacemos ad honorem, lo hacemos porque lo disfrutamos y también para seguir conociendo las bellezas de la tierra que tenemos, ¿verdad? Tanto Turrialba como alrededores, Iquique, Orosi, muchos otros lugares. Pero en el corazón de todos nosotros está el voluntariado, somos activistas desde hace muchos años y Descubre Turrialba no logra escaparse a eso, por eso es que ahí de vez en cuando nos ven organizando cosas y pues colaborando en todo lo que podamos en temas ambientales. Excelente, sí, hacen un trabajo bastante integral y esto de mover Turrialba, que es una zona increíble, con tanta biodiversidad, con tanto que mostrar al turista nacional y extranjero, es una excelente labor. Bueno, por parte de Greenwolf, yo quiero contarles, bueno, que nuestro movimiento es un grupo ambiental que tiene dos enfoques, principalmente el social y ambiental. Nosotros buscamos la recuperación
socioecosistémica de Costa Rica a través de las alianzas intersectoriales. Estos ejes de social y ambiental trabajamos desde lo que son campañas de limpieza, reforestaciones, restauraciones ecológicas. También trabajamos festivales ambientales en lo que son zonas urbano-marginales. Nos encanta la parte de educación ambiental, de bienestar animal, de empoderamiento femenino, de salud, de intervenciones artísticas urbanas, entre otros. En realidad es un grupo que es bastante integral y que intenta trabajar en estas dos áreas de la mejor forma posible. Entonces, creo que ya podemos iniciar con la presentación de Jaime para que él nos presente y para que él nos cuente todos estos efectos negativos que tiene la exploración y la explotación petrolera. Cabe destacar, porque hemos recibido como preguntas de todo tipo, que este conversatorio en específico se va a basar en todas esas posibles consecuencias que podríamos enfrentar como país en caso de aprobar la exploración y la explotación petrolera. Más adelante planeamos otro conversatorio que sea más de incidencia política, que tenga que ver más con explicarnos de qué trata este proyecto que está en la Asamblea Legislativa, qué es lo que pretenden con la explotación y la exploración minera en Costa Rica y aspectos más legales. Hoy nos queremos dar la pincelada y llevarnos el por qué Costa Rica no debería explotar los hidrocarburos y todo esto que puede afectarnos a nuestros ecosistemas y a nuestra biodiversidad. Entonces, sin más, puede empezar, Jaime. Adelante. Bueno, voy a darle aquí a compartir pantalla. Se me oye un poco bajo, es fallos que me da a mí siempre el Zoom, no sé por qué, pero intentaré gritar un poco y a Sí, ver si genial. así se entiende. Espera, le doy aquí a compartir pantalla en charla, compartir. ¿Me decís si se ve bien? Sí, sí se ve bien. Excelente. A ver, vale. Quiero dar a ver, se ve completa, ¿no? La pantalla. ¿Se ve completa? Sí, se ve completa, Jaime. Bueno. Os voy a contar aquí un poquito la película de especialmente mi experiencia en Ecuador. Uno de mis primeros trabajos tuvo que ver con ir a la región amazónica y era sobre un estudio de contaminación. Se tenía enfoque con los invertebrados, macroinvertebrados acuáticos y con anfibios, y teníamos que recoger muestras de agua, entre otras cosas, por toda la cuenca amazónica por la cuenca del río Napo, ¿no? Que es uno de los principales afluentes que hay del Amazonas y el principal afluente del Amazonas de aquí de Ecuador. Y fuimos a zonas que realmente se te caían las lágrimas cuando hablabas con la gente de la comunidad y cuando veías todos los problemas que genera cuando el extractivismo se vuelve en obsesión y no hay un interés por la naturaleza, ¿no? Un poquito para no deprimir demasiado, vamos a ver algo un poquito bonito, que es la naturaleza que tenemos en este mundo, que tenemos todo tipo de locuras, desde animales que son hongos, parásitos o bichos tan sumamente raros como pueden ser estos animales raros que son de otro filo diferente y que son de hace como 500 millones de años, o animales mucho más conocidos que tenemos en Latinoamérica, como el famoso cóndor de los Andes, el águila andina que está amenazada, o una ranita que creo que conocéis bastante bien allí en Costa Rica, que es la famosa ranita de ojos rojos, la más fotografiada del mundo, o otros animales más bizarros, por decirlo de alguna forma, como esta Dendrobates tintorius o ranas incluso rosas, estas de Brasil, o bellezas en el mundo de las serpientes, que aunque no gusta tanto, por regla general, como la famosa boa arcoíris o las serpientes corales, que destacan por esos colores tan intensos, o algunos bichos que suelen generar bastante empatía y cariño, porque quizás nos recuerdan un poco a los dibujos animados de Bambi, como son los ciervos, o los imponentes jaguares, ¿no? Que quién no desea contener delante a este pedazo de félido. Sin embargo, los humanos tenemos una obsesión por el petróleo. Podemos decir que estamos enamorados del petróleo porque lo usamos para todo, especialmente para la producción de gasolina, pero también para otras necesidades como puede ser generar lubricantes,
plásticos, para producción de energía también, etcétera, ¿no? Entonces, el tema de combustibles fósiles está muy inmiscuido en nuestro día a día. Quizás, ¿por qué nos obsesiona tanto el petróleo? Bueno, aquí tenemos unas gráficas que es un poco economía, aunque yo no soy economista, del precio del barril. Se suele medir en dos tipos de dos maneras. Uno de ellos, de los más conocidos, es el barril de Brent. Y aquí vemos una gráfica del crecimiento del petróleo, del precio del petróleo y sus caídas, ¿no? Vemos que es sumamente inestable, lo que te hace entender un poco que hay que tener un poco de cuidado de fijarnos, de basar una economía en el mundo del petróleo por esa inestabilidad que se puede encontrar, ¿no? Ahora ya, si nos ponemos un poquito más científicos, que es sumamente importante para tomar decisiones políticas, hay que basarse en la evidencia científica. Hay varios estudios sobre la problemática que puede conllevar el petróleo o de la manera que se maneja, ¿no?, el petróleo. Esto es un estudio que se hizo en 2008 en el que se tenía en cuenta lo siguiente. Aquí vemos 3 mapas con unos colores así muy... Jaime, Dime. disculpe que le interrumpa, es que me comentan que no se está viendo la presentación. A ver. No se están pasando las diapositivas. Vale, a ver. A mí ya me parece, no sé si a los demás. ¿Puede decir el resto? A ver si se les ve. Sí, ahora a mí Se ve. también. Ahora Sí, sí. a mí también. Sí, a mí también. De hecho que no pude ver los animales, pero me los imaginé, Jaime. A ver, pero ahora se ve también esto del Sí, lado o se ve la pantalla sí. completa. Y ahora sí. Bueno, la voy a ir pasando así, ¿vale? Si me decís casi sí, bueno, hablaba un poco de lo bonito que puede ser el mundo que tenemos natural, ¿no? Con bellezas de todo tipo, como vemos aquí este hongo parásito o otros animales bien raros como pueden ser los onicóforos, que son seres que tienen como 500 millones de antigüedad y han estado siempre aquí. O otros seres bastante emblemáticos como son el cóndor, el águila andina o una ranita de la que sois bastante familiares en Costa Rica, que es la Galimnis calidria o comúnmente llamada ranita de ojos rojos, o otras más raras como esta Dendrobates tintorius o el Atelopus ojmedi de Brasil rosa, ¿no? Y no es Photoshop, es tal cual así el animal. Serpientes, que no generan tanta empatía por regla general, pero también podemos ver que son animales espectaculares como la boa arcoíris de la Amazonía o esta coral de los bosques nublados de Ecuador. O otros animales un poquito más risueños como pueden ser los ciervos que nos recuerdan a Bambi o el imponente jaguar, ¿no? Que quien no ansia con tener delante a esta criatura. Pero decía que estamos bastante obsesionados en el mundo con el tema del petróleo, con vivir del petróleo. Esto es porque, bueno, nuestro día a día está siempre rodeado de temas que tienen que ver con el petróleo, como puede ser, bueno, los combustibles, la gasolina, o otro tipo de usos que damos, como puede ser generar lubricantes, generar algunos tipos de grasa, plásticos, parafinas, etc. Y aquí vemos una gráfica del precio del barril de Brent, que es uno de los que se basa en el costo del petróleo, y vemos que, bueno, que en los años 90 tenía como un valor muy bajo y luego fue creciendo, se volvió exponencial. Luego, cuando la era de la crisis que tuvimos mundial tuvo una caída y luego volvió a subir rápidamente, ¿no? Y ahora tenemos de nuevo el petróleo por los suelos, lo cual nos demuestra la enorme inestabilidad económica del petróleo, lo cual nos dice también que cuidado con utilizar, guiarnos y obsesionarnos con el petróleo porque no es precisamente tan bonito como lo pintan, ¿no? Y si nos ponemos un poco en tema científico, que es súper importante para basar las decisiones políticas, sabemos que muchas veces los políticos no hacen mucho caso a los científicos y creo que hoy en día en la pandemia todo lo que estamos escuchando, la ciencia demuestra el valor que tienen los estudios científicos porque se basan en evidencia. Es la única manera de tomar unas decisiones lo más acertadamente posible, ¿no? Este estudio consistía en 2008 en lo siguiente. Vemos 3 mapas de Latinoamérica. Está basado en el estudio en la Amazonía, ¿ok? Entonces vemos que hay un recuadro que está abarcando Ecuador, Perú, parte de Brasil, el sur de Colombia y el norte de Bolivia, ¿no? Y lo que hace es coge 3 grupos animales que son los mamíferos, las aves y los anfibios, obtienen datos de museos, de estudios, de investigaciones, de presencia con coordenadas de estos animales y con ello los someten en un software que para unirlo con condiciones climáticas que también están debido a
bueno, tienen información, por ejemplo, las WorldClim, que son 19 variables climáticas que se basan en el máximo de temperatura en un punto concreto, en la temperatura mínima, el mes más lluvioso, el mes menos lluvioso, el trimestre más lluvioso o el más cálido, etcétera, etcétera, o el más frío. Y con eso, todo eso lo meten en el software y digamos que lo remueven y sale un resultado para decirte la probabilidad de que ese animal pueda estar en otros lugares. Con eso se hacen los modelos de distribución. Gracias a eso sabemos más o menos por dónde se puede distribuir, si un animal puede estar en un lugar o no, aunque no lo hayamos visto, porque te predice por la similitud climática. Entonces, con esto ven qué lugares son los más diversos, según los datos que se tienen. Y ahí podemos ver que el oeste de la Amazonía, en toda esta región de Perú y que entra también en Ecuador, cercano a las laderas de los Andes, son lugares que hay un mayor número de especies en los 3 grupos. Entonces, cuando tú metes estos 3 grupos, esta zona te sale que es la más diversa. Sin embargo, si nos ponemos a ver la siguiente gráfica, esto que vemos amarillo son bloques petroleros. O sea, cuando veis cuando uno ve este mapa, o sea, te llevas las manos a la cabeza del nivel que estamos llegando de destrucción. Todo eso, los bloques petroleros, quiere decir que son áreas que están delimitadas y que se les concede a las petroleras para que extraigan el petróleo de esos lugares. Podemos ver la enorme cantidad que hay en Perú y la gran parte que hay también en Ecuador. Vemos otra parte también en Brasil y ahí tengo unos datos en los que vemos que hay más de 180 bloques petroleros que cubren una superficie de 688.000 kilómetros cuadrados. Y ahí tenéis la comparativa con el tamaño del país Ecuador y el tamaño de Costa Rica. Costa Rica tiene 51.000 kilómetros cuadrados. Eso son una superficie de unas 13 veces y media la superficie de Costa Rica. Ese es el uso que se está haciendo en uno de los lugares o el lugar más diverso del mundo. Se está totalmente destrozando. Y aún así, a pesar de, si no queremos creérnoslo, tenemos cantidad de pruebas de vertidos de petróleo que se han llevado por todo el mundo. Estos son solo algunos pequeños ejemplos de los muchos que hay. Los 5 primeros que vemos son basados en problemas que hubo de derrames por barcos o plataforma petrolera. La famosa plataforma petrolera que se vertió, que explotó en 2010 en el Golfo de México, que tuvo unos vertidos famosísimos, que hubo unas fotos muy conocidas de un fotógrafo llamado Daniel Beltrá que dieron la vuelta al mundo del problema enorme que tuvo. El caso del Exxon Valdez en Alaska, por ser un lugar tan prístino y tan emblemático y que sufrió un montonazo todos los vertidos que llegaron a la costa. Tenemos otros casos de vertidos masivos como el Atlantic Empress en el Caribe o el que hubo en Angola, el Prestida de España, por ser yo de allí, pues estoy un poco familiarizado con estos casos. Y tenemos, por ejemplo, vertidos también terrestres que muchas veces no son tan llamativos porque a veces quedan más ocultos, a veces se disimulan, y uno de ellos es el famoso vertido, que no fue un vertido concreto, sino durante muchos años, de Texaco, la compañía de Texaco en Ecuador, que quizás podría ser el mayor derrame que ha habido en la historia de petróleo, ¿vale? Y empezó en 1964, y de eso hablaremos luego. Y como digo, bueno, Ecuador, por eso vamos a ponernos un poquito sobre Ecuador, porque es lo que más puedo conocer y de lo que hay bastantes estudios. Ecuador también ama el petróleo y esa obsesión por guiarse por el petróleo para hacer crecer la economía. Y ahora el petróleo tan abajo, pues ahora no tenemos mucho de dónde tirar de economía por habernos obsesionado con el petróleo. Datos del 2011. Un 40% de los ingresos estatales, más de la mitad de las exportaciones y el 11% del Producto Interior Bruto era basado en petróleo. Pero ahí tenemos algunos estudios, de muchos más que hay, de daños ambientales documentados, que demuestran que el petróleo no es una buena decisión, porque, como muchas veces se dice, es peor el remedio que la enfermedad. Un ejemplo de un vertido en 2013, yo recuerdo ese, yo ya estaba ya aquí erradicado en Ecuador y me llevaba las manos a la cabeza al decir cómo es posible que un vertido que se produce en Ecuador llega incluso hasta Brasil. O sea, cruza toda la parte amazónica de Perú para llegar hasta allí por el río Amazonas, ¿no? Pues aquí hay una noticia y si buscáis vais a ver muchas más noticias que hablan sobre esto, no solamente esta noticia de la BBC del Mundo, ¿no? Seguimos con que Ecuador ama el petróleo. Un poco de la historia, ¿no? Allá de los años 20 se empieza un poco a trabajar con el petróleo en Ecuador. Se descubre que en la zona amazónica hay yacimientos petroleros, entonces empieza a haber este interés. Y en la década de los 70
se intensifica esto, se empieza a masificar, se empieza a ver como el petróleo, vamos a darle uso al petróleo para hacer crecer la economía, con cantidad de aberraciones. En 1980, Texaco, la que inició los vertidos en 1964, antes incluso del boom, construye una famosa vía, aquí se llama la vía Auca, en la que hace un puente que conecta la zona de perforación que se iba a extraer el petróleo con las zonas habitadas, era en la ciudad llamada Coca o Francisco. Esto vamos a ver luego qué problemas pudo tener. Y en 1990, Maxus, una compañía, crea la que es conocida como la vía Maxus, que tiene 150 kilómetros dentro de la Amazonía para hacer las extracciones petroleras, pero no hacen un puente. Eso genera cierto beneficio porque permite controlar más el paso a esas zonas y por tanto se reduce los problemas ambientales, ¿no? En 1990 y 2000, pues bueno, continúa la expansión del petróleo y así seguimos, ¿no? Algunos datos que tengo aquí en una chuleta que me he hecho. En 1970, cuando todavía no sé, justo cuando iba a empezar el boom del petróleo, la intensificación aquí, en los bosques de Ecuador estaban, solamente el 4,1% de los bosques estaban a 5 kilómetros de carretera. Sin embargo, en el año 2001, un 33% más o menos de la Amazonía del Ecuador estaba ya a 5 kilómetros de la carretera o menos. Ahí vemos cómo se intensifica el acceso a estas zonas. En 1980, cuando se hizo la vía AUCA, hubo un aumento de la deforestación en esa zona para llevarse, para ponerte un pañuelo para echarte a llorar, porque si tú vas por esa vía, tú solamente ves desolación. En la vía Maxus, gracias al no haber este puente, pues eso permitió pues un control, pero ha habido muchas ayudas a las comunidades que llegan a la zona por parte de las petroleras para no tener problemas con ellos, entonces les incentivan, les dan muchas facilidades y aunque no se haya deforestado quizás justo en esa zona tanto en la vía Maxus, que luego vamos a ver que a la larga también se está viendo esa deforestación, permite que se haga cacería, se intensifique la presencia allí y se provoca una reducción de las poblaciones de los animales y eso puede conllevar a lo que se llaman los bosques vacíos. Que son bosques, un bosque vacío es un bosque en el que tú lo ves y dices, wow, qué bonito, pero no hay vida dentro. O sea, está la vegetación prácticamente, pero no hay fauna y si no hay fauna, eso provoca un desequilibrio en el ecosistema, ¿no? Hay un estudio que te dice que en la vía Maxus, que a 2 kilómetros a cada lado, como esa zona, una zona de amortiguamiento, para el año 2063 tendríamos un 50% de deforestación. O sea, los datos son bastante desalentadores, ¿no? En cuanto a Texaco, que a ver, empecemos un poco por lo que tiene que ver con lo que es la contaminación, que es el primer problema, que es la contaminación. Aquí tenéis unos datos que veis de lo que supuso los vertidos, las negligencias que cometieron Texaco, muchas veces no porque se rompiese una tubería o algo, sino porque hacían lo que les daba la gana sin preocupación y creaban piscinas, ahí soltaban todo, no tenían, las piscinas no estaban filtradas, no tenían capa impermeabilizante, se filtraba a los acuíferos y se filtraba a la tierra y esto es algo que yo he visto con mis propios ojos en mi primer trabajo, ¿no? En el que además tú ves un bosque que bien y pisas y de pronto te das cuenta que debajo es petróleo, ¿no? Vemos datos como 60.000 millones de desechos tóxicos o 100 millones de litros de petróleo a lo largo de, bueno, cientos de miles de hectáreas, ¿no? Y estos son entre 1 o 2 veces la superficie de Yasuní en cuanto al deterioro, ¿no? Hubo una denuncia hacia Texaco. Esto es un tema que ha dado la vuelta al mundo. En 2011 y 2013, como que ya se decía que Texaco tenía que dar una indemnización a Ecuador de 9,5 mil millones de dólares, pero ellos, bueno, se niegan a querer dar ese dinero, buscan lagunas legales, presiones, coimas, etcétera, para evadir su responsabilidad con la naturaleza y con los pueblos que se vieron afectados aquí en la provincia de Sucumbíos y Orellana, ¿no? Aquí vemos que al final lo que ha quedado son cientos de pozos de petróleo, piscinas de desechos que se siguen vertiendo la porquería, como podemos ver ahí unas imágenes, ¿no? Esa es mi mano, ese dedo feo que veis ahí con petróleo, esa es mi mano, yo mismo he visto y he hecho así con el dedo a sacar petróleo invertido en la zona. Esto es un mapa de Ecuador
de esta organización que se llama la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones de Petroleras de Texaco, hoy en día llamada Chevron, ¿vale? Y ahí vemos diferentes pueblos indígenas de seis comunidades diferentes indígenas y colonos también, que se ven afectados en toda esta zona por los vertidos que generó Texaco. Que, como digo, no fue un vertido concreto, sino a lo largo de los años por negligencias de la manera de extraer el petróleo, procesarlo y retener los tóxicos, etcétera, generó toda esa catástrofe en lo que viene siendo toda la provincia de Sucumbíos y la provincia de Orellana. Pero a pesar de esta mala experiencia, eso no ha hecho que Ecuador haya decidido frenarse para decir no al petróleo porque tenemos una mala experiencia, ¿no? Tú ves como un animal cuando intenta comerse una rana venenosa y ve que sabe mal, ya no lo vuelve a comer, pero nosotros somos tan tontos los humanos que seguimos y seguimos repitiendo lo mismo, ¿no? Vámonos al Parque Nacional de Yasuní, un tema muy conocido también porque es un parque nacional considerado el lugar o uno de los lugares más biodiversos del mundo y que es además reserva de la biosfera, una reserva de la biosfera. Los alrededores que también engloban a la reserva de la biosfera se dice que hay que conservar la naturaleza, los valores culturales y obviamente hay que activar también el desarrollo socioeconómico, pero sin dejar de lado la conservación y los valores culturales que aquí continuamente se están rompiendo, ¿no? Yasuní está cerca de las laderas de los Andes. Eso hace que es importante, por ejemplo, en la conexión, que Yasuní juega un rol importante en la conexión entre los Andes, que es un lugar de muchísima diversidad, mucha especiación, mucha variedad de especies, con las tierras bajas hacia Perú de la Amazonía, ¿no? Lo que es importante, un corredor. Tiene este tamaño aproximado a 1 millón de hectáreas o 10.000 kilómetros cuadrados y tiene una cosa que se llama ZIT, que es Zona Intangible Tagaeri Taromenane. ¿Esto qué quiere decir? Esto es un área en la que hay pueblos de aislamiento, pueblos indígenas de aislamiento voluntario, ¿vale? Son comunidades indígenas que viven totalmente aisladas de lo que venimos diciendo la sociedad del desarrollo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que eso podría ser una terminología un poco errónea. Una de las se declaró en 1999 esta zona intangible, tanto en Yasuní como otra, en otra reserva que hay arriba en Cuyabeno, que te dice que hay que tener una conservación perpetua para la eternidad y que se definió en sus límites en el 2007, tiene una zona de amortiguamiento y que hay que respetar totalmente los valores culturales de estas comunidades y también la biodiversidad, ¿no? Eso es totalmente clave. Y no se permite ningún tipo de actividad que agreda al ambiente ni a estas comunidades que están aisladas, ¿no? Incluido en la zona de amortiguamiento. Pero ahora veremos unos cambios que hubo recientes para precisamente buscar las lagunas y poder meter la mano en la zona de amortiguamiento. Otro estudio es similar al de antes, en el que lo vemos un poco más fino ya para poner el ejemplo de Yasuní. Este estudio era algo similar, pero esta vez con 4 grupos de seres vivos, que se hacía como lo que he explicado antes, para ver regiones de diversidad, y aquí estamos viendo en verde, eso es el área de Yasuní. Esas líneas rojas que estamos viendo, eso son carreteras de petróleo. Como podéis ver, hay varias carreteras que están, y dos de ellas están ya más en el bloque 31, están dentro, que luego lo veremos, pero vemos que hay una carretera que atraviesa totalmente por el Parque Nacional. Un parque nacional en el que hay unas carreteras para extraer petróleo. Y esa coloración distinta como 31 y todos esos cuadraditos o formas geométricas que vemos son bloques petroleros. Podéis ver la enorme parte de Yasuní que está concesionada a bloques petroleros y el famoso bloque 43 o conocido como el ITT, que es Pingo, Tambococha, Tiputini, en el que hay también unas importantes reservas de petróleo, entonces hay unas ganas de querer sacar de ahí el petróleo. Y ya la experiencia nos ha dicho que no es buena idea, porque tenemos datos del bloque 16, que es el que está al lado del 31, y malas experiencias del bloque 31 y de otras regiones en las que se trae como que eso es muy mala idea. Aquí está, como decía, se hacen los mismos estudios y se ve que Yasuní y la zona esta también de Perú, que está totalmente copada por los bloques petroleros, son zonas de una altísima biodiversidad. Este estudio está basado en esto, en estos 4 grupos de seres, y vemos que el 14%
de esta zona de altísima diversidad está dentro del parque de Yasuní, ¿ok? Pero esa zona de altísima diversidad, un 79%, sin embargo, está en territorio petrolero. Esa zona de altísima diversidad está más en una zona que se va a agredir totalmente el medio ambiente que en una zona que podría tener alguna declaratoria de conservación. Aquí vemos otro mapa con un montón de cosas más detallado, con todas esas carreteras rojas que vemos, esas delimitaciones grises que vemos son campos petroleros, es decir, yacimientos petroleros. Y luego vemos ahí en Yasuní, que habíamos visto cuál es esa forma, con forma de C invertida. Vemos la parte de amarillo de abajo, esa es la zona intangible, la que hemos visto que es sagrada, por decirlo de alguna manera, que nadie debe tocar nada, porque encima hay unos pueblos no contactados, no solo biodiversidad, sino unos pueblos no contactados que decidieron vivir ahí. Y luego vemos como un buffer de un marroncito claro, que es la zona buffer que he dicho es de amortiguamiento alrededor de esta zona intangible, ¿no? Y luego vemos un color como una especie de C caída, así, una herradura invertida hacia abajo, más oscura. Eso es que recientemente el gobierno decidió ampliar esta zona intangible. Curiosamente, la pone esa ampliación en una zona que no le afecta a nivel petrolero. Afecta un poco a unos bloques, pero de manera mínima, y no afecta a los nuevos bloques de interés que hay, como estos que puse arriba, que es el 31 y el ITT, ¿ok? Esos no se aumenta ahí, a pesar que hay indicios de comunidades no contactadas. Esos circulitos azul cielo, digamos, son en donde había presencia, según el 2013, datos del MAE, del Ministerio del Ambiente, de presencia de pueblos no contactados. Luego, unos datos más recientes, curiosamente, para que no coinciden con eso, y ahí dicen, no, aquí no hay, así que tenemos excusa para explotar estos bloques. Aquí tenemos la imagen de los bloques petroleros. Vemos a Yasuní prácticamente entero, incluso una partecita que entra en la zona intangible, que es, como ya decía, es sagrada. Pero en este cambio que se hizo de aumentar la zona intangible, también se hizo un cambio en el que decía que la zona de yacimiento sí se permite, no dejaba muy claro la terminología para dejar lagunas legales para que se permita hacer uso extractivista en la zona de amortiguamiento de esos 10 kilómetros. Aquí vemos unos datos del 2019 que hizo la Asociación de Aldea, en el que vemos donde pone a la derecha Ispingo, señalo aquí con el ratón Ispingo, esto es la zona del ITT, el bloque del ITT, y aquí hay carreteras que se están haciendo para que lleguen ya a la zona de amortiguamiento, y aquí está pasando lo mismo con el bloque 31. Este bloque 16, luego voy a hablar de él, que es muy famoso, que es donde está la vía Maxus de 150 kilómetros que mencioné, ¿no? Bueno, más mapas, que os voy a poner la cabeza mareada de tanto mapa, pero para que veáis las carreteras que se están haciendo aquí un poquito más claras, cómo van avanzando estas carreteras dentro del Parque Nacional, repito, y acercándose a lo que viene siendo toda esta zona, que es la zona intangible, que ya no es solamente que lleguen, sino que aunque estén cerca, los ruidos que genera la producción de petróleo, etcétera, la maquinaria, eso ya genera un problema y eso aleja y cada vez reduce más el territorio de libertad que tienen estos pueblos no contactados. Se hablaba que en el bloque 31 se iba a hacer lo que llamaban un sendero ecológico para no agredir al ambiente, para que la manera de hacer los pozos de los que se extrae, los campos de petróleo de los que se extrae, se hiciera de la manera menos invasiva posible. Bueno, este mapa lo que está mostrando aquí, en realidad, es esos puntos rosa o púrpuras, son vehículos y vehículos grandes, ¿vale? Hay alcantarillas, muestran puentes incluidos que en teoría tenían que ser temporales. O sea, los senderos ecológicos, vamos a ver qué tal son estos senderos ecológicos. Pues bueno, aquí vemos estos mapas. Dentro del parque de Yasuní, en el bloque 31, mapas en los que podemos ver aquí un camión, un tráiler, más maquinaria pesada, y aquí estos son 60 metros. Los senderos ecológicos hablaban que no podían superar los 10 metros, excepto en ciertas partes
tenían que tener 15 metros. Y los reportes que muestran luego el MAE son como que tienen máximo 14,90 y pico, 14,90 y pico metros, pero aquí hay pruebas satelitales que demuestran que no. Estas imágenes dieron la vuelta al mundo tanto en Mongabay como en National Geographic. Maquinaria pesada, más claro no podemos tenerlo, ¿no? Eso, ahí tenemos más maquinaria, aquí tenemos más maquinaria. ¿Y por qué pongo esto? Si dices, bueno, es solamente una carreterita que entra por ahí, pero todo el bosque de alrededor, no pasa nada. Pues aquí vamos a otra parte, un término conocido en el tema cuando estamos hablando de los problemas ambientales, que se llama la espina de pescado. Y no quiere decir que tengamos mucha hambre y que quedemos el pescado limpito, limpito, sino que lo que quiere decir es esto, que si le prestamos atención, toda esta zona clareada que vemos es deforestación. Esta es una zona petrolera de Ecuador, por aquí está Yasuní ya, ¿vale? Esto es fuera de Yasuní, para dejarlo claro, ¿ok? Pero todo esto, si nos fijamos, son pues, una espina en la que empieza una carretera y luego empieza a haber otras carreteras transversales, empiezan a generar carreteras ya sea por las propias empresas o por colonización y que empiezan poco a poco a deforestar y no solo a deforestar, sino a cazar, sino a pescar y entonces a convertir estos bosques en, bueno, primero bosques sin vida y luego es que no dejan ni bosque porque se acaba deforestando. Aquí tenemos un plan un poco más cercano y vemos perfectamente ese efecto de espina de pescado que se ve con toda esa enorme deforestación que era una zona antes de Amazonía pura. Esto es un estudio del 2019 de un chico en una tesis en esa zona que os acabo de mostrar, que lo pone un poco de esta manera. Para que se vea un poco más visual, aquí tenemos unos datos de 1987 y aquí tenemos datos del 2018, ¿no? Vemos cómo va aumentando esa deforestación y aquí vemos la carretera, esto ya es dentro de Yasuní, de cómo va entrando la carretera en Yasuní, ¿no? Y va poco a poco, aquí casi no teníamos, y aquí tenemos ya cómo va entrando por aquí la carretera y va generando toda esa deforestación y que en un futuro acabaría así. Como decía, hay unos datos que hablan que hay una estima que en 2063, en unos modelos que hizo, ¿quién fue? No me acuerdo el nombre del investigador, unos datos con la WCS, si no me equivoco, en el que decían que para el 2063 un 50% del bosque de 2 kilómetros y 2 kilómetros siguiendo esa vía iban a estar deforestadas. Y eso involucra no solo deforestadas, sino reducción de las poblaciones. En esa vía también hay unos datos de la WCS de más de un 40% de reducción de las especies animales del lugar, ¿no? Aquí tenemos en gráfica datos 1987, 2018, una reducción de los bosques, de los cuerpos de agua y subida de la zona antrópica, de las zonas agropecuarias y de bueno, áreas que por otras causas no tienen cobertura vegetal, ¿ok? Solo en esta zona. Ahora la vía Massus, que os había mencionado, que entra por el bloque 31 totalmente por dentro del Parque Nacional de Yasuní. Esta vía de 150 kilómetros afortunadamente no tiene un puente de conexión con el área más urbanizada, con acceso a las aglomeraciones, a las ciudades. Hay un control de la petrolera con unas gabarras, eso es cierto, eso ha beneficiado, pero los datos que en un principio se hizo la vía Massus en el tema de su política de plan de gestión ambiental difieren mucho de la realidad. Aquí os estoy mostrando de un estudio, este que os he mencionado, que dice que era 37 veces superior la agresión ambiental en cuanto a deforestación que el plan de gestión ambiental que propuso la compañía Massus a la hora de crear esta, ¿no? Hay un 40% menos de abundancia de mamíferos en la vía Massus que en zonas vírgenes alejadas de carretera. Ya sé el caso si esto lo comparamos con una zona que se llama la estación de biodiversidad Tiputini, en la que el único acceso es por canoa y tú estás allí y tú ves monos por doquier, pero si tú vas a la estación de la Católica, que está en la vía Massus, exceptuando alguna especie de mono, las otras tienes dificultades para verlas. Y eso es algo que a nivel personal he podido constatarlo numerosas veces, ¿no? Además, el tema de la cacería, como permite la cacería, pues bueno, esto afecta hasta, fíjate, tienen censado hasta 47 especies de fauna, ¿no? El aumento de la población en el lugar va a generar, pues bueno, lo que hemos dicho del bosque vacío. Y esto al final, ¿en qué conlleva? A una alteración de la funcionalidad de los ecosistemas. O
sea, es como si a ti ahora mismo, si vemos el ecosistema como un cuerpo humano y de pronto tú le quitas un riñón, o le quitas el corazón, o le quitas 2 litros de sangre, ¿qué es lo que pasa? Nos desestabilizamos totalmente y acabamos muriendo. Esto es exactamente lo mismo. Los ecosistemas, la naturaleza, funcionan como un cuerpo humano y si le vamos quitando cositas, al final va muriendo y se va apagando y se va apagando. Y eso es lo que demuestra que siempre ocurre con las petroleras, con la extracción petrolera. Otro estudio del 2016 de Janet Lessman que hablaba sobre justamente de este interés en Ecuador de expandir la producción petrolera de forma masiva, ¿no? Si podéis ver aquí los datos, toda la Amazonía ecuatoriana, de toda la Amazonía ecuatoriana, que son aproximadamente 100.000 kilómetros cuadrados, un 68% son bloques petroleros. Unos ya que están concesionados y otros que están, por decirlo de alguna forma, a la venta, para que haya gente, para que haya empresas que se quieran interesar para extraer petróleo. Y esto es más grave de lo que vemos, porque en esa zona de más abajo, de la que no estamos viendo bloques petroleros, está lleno de mineras. Y luego vamos a ver un mapa de eso. Por tanto, queda muy poquito que esté dando una seguridad a largo plazo de la protección de toda la Amazonía ecuatoriana. Aquí tenemos en datos de este estudio, te dice, la Amazonía ecuatoriana tiene un 22% está bajo alguna categoría de protección, ¿no? En lo que está Yasuní, está Limoncocha, está la reserva Cofán, está Cuyabeno y hay otras reservas, ¿vale? Sin embargo, un 68% de la Amazonía está en bloques petroleros. Luego, un 31% de las áreas protegidas, es decir, de ese 22%, un 31% está dentro de bloques petroleros, ¿vale? Y además de la zona intangible, esta zona que estamos hablando que es sagrada, un 4% está en bloques petroleros. Esto nos queda que solamente el 16% de la Amazonía ecuatoriana está protegida y a la vez fuera de bloques petroleros. Es decir, que tiene una declaración de protección y además no hay ningún bloque que se suele priorizar a esa conservación. Luego, un dato que sacaron con estos estudios de modelo de los que os comentaba, la zona que encontraron de mayor biodiversidad de la Amazonía ecuatoriana, que hicieron un buffer, un territorio de 4.351 kilómetros, el 99,8% de ese área estaba en bloques petroleros. Y solamente había un 0,2% que estaba en territorio protegido, que es como una esquinita de Yasuní. O sea, prácticamente las zonas de mayor valor ni siquiera está hoy en día en un área protegida y está solamente en bloques petroleros. Por tanto, no hay ninguna presión que diga, no explotéis, porque encima no tenemos ni la declaratoria de protección en ese territorio, ¿no? Ahí nos demuestra todo lo que hay que trabajar para hacer mejores las gestiones de conservación de áreas protegidas y de priorizar la conservación frente al extractivismo que hemos visto que a largo plazo a lo que conlleva. Todos estos estudios nos demuestran a lo que conlleva. Y para mí, y esto es una opinión personal basada en todo esto, es que me resulta muy irónico que Ecuador presuma de tener una de las constituciones más verdes del mundo, porque eso se lleva diciendo hace mucho tiempo, pero sin embargo hay una cosa en esa constitución que te dice, sí, la naturaleza es intocable, etcétera, etcétera, pero si en un decreto presidencial se dice que esta zona hay que explotarla por interés nacional, se hace. Y ahí además no se hace ni caso al derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas, que tienen también su derecho para ellos escoger cómo quieren generar su economía y de qué manera quieren vivir. Y eso también se vulnera continuamente. Datos actuales en Ecuador. En cuanto al petróleo, abril del 2019, una noticia increíble, que es que a todos nos sacó 1000 sonrisas. Esto fue muy sonado y tuvo que ver por el apoyo que hubo internacional entre personas fuertes que daban difusión a esta historia. Por tanto, había una presión internacional, una presión social. Entre ellos, recuerdo Leonardo DiCaprio, bastante activo en el tema de defender este caso. En el 2012, el gobierno de Ecuador, según el resultado del juicio, engañó al pueblo guaraní en el bloque 22, que si los bloques que han mostrado terribles estos de Yasuní, pues están más hacia acá,
fuera de Yasuní, 180.000, este dato de 180.000 son 180.000 hectáreas, fueron engañados para que se pudiera empezar a trabajar en ese bloque petrolero. ¿Okay? Entonces los guaraníes denunciaron, hubo un juicio y ganaron. Es tan terrible la situación, es tan patético, que el propio Ministerio del Ambiente apeló esa decisión. La decisión que defendía a proteger el bosque. El propio, ni siquiera al final, ni siquiera fue el Ministerio de Energías y Recursos Naturales no renovables, sino al final el Ministerio del Ambiente fue el que dijo, hey, no estamos de acuerdo con la decisión. Por suerte, finalmente, en junio del 2019, y creo que ha habido como una extraordinaria apelación, que ha salido ya en noviembre también el resultado, dice que no se explota en el bloque 22, que se protegen esas 180.000 hectáreas y que se defienden los derechos de autodeterminación de los pueblos indígenas en ese territorio. Eso nos dice algo muy bueno, ¿no? Que realmente sí hay una esperanza de la lucha contra la petrolera, pero es realmente triste que incluso un Ministerio del Ambiente apele a la decisión que favorece al ambiente. Datos que están ocurriendo aquí ahora con el tema de la pandemia. Ha habido un derrumbe en una zona aquí de Ecuador que ha generado que se rompan los OCP, que son los oleoductos de crudos pesados, digamos las tuberías que llevan el petróleo, que lo están llevando de la Amazonía hacia la costa, ¿no? Entonces se ha roto, es algo que pasa cada X tiempo, se está rompiendo, hay vertidos y ahora está parado el bombeo justamente por esta ruptura. O sea, encima no está habiendo una facilidad ni siquiera de ingreso económico del petróleo por todos los contratiempos que puede haber aquí para el tema del petróleo. En abril del 2020 hubo un derrame de esos OCP. Aquí vemos imágenes. El derrame estaba bastante alejado de la zona de la ciudad de Coca, y esto es cerca de la ciudad de Coca. Creo que podemos ver claramente ese negro, no es ninguna plantita ni el color bonito de los troncos, está claro que eso es petróleo. Es una foto de ahora de abril del 2020. Ahora, durante la pandemia, vemos la carretera esta de aquí, la del ITT, el bloque más remoto, el más virgen, el mejor conservado, cómo ha avanzado en los últimos escasos meses, 4,7 kilómetros acercándose a estos pozos petroleros del ITT que le interesan. Aquí podemos ver de nuevo cómo se aprovecha la pandemia, que hay menos control para hacer las aberraciones, para decir, no, se va a perforar sí o sí. Otro ejemplo que lo vemos un poquito más claro, aquí cómo va avanzando, esto es de la misma zona, aquí tenemos este pozo de aquí, en marzo, y la continuación, aquí se ve. Datos ortofotos o datos satelitales, ¿vale? Más y más problemas que genera el tema del petróleo extractivismo. Incremento de las diferencias sociales, de las diferencias de género, perdón, en las comunidades indígenas. Prostitución. Vete a una zona petrolera, vas a ver chongos por todos lados. Y eso es asqueroso. O sea, eso no es triste, eso es asqueroso, es la palabra. Ver chongos por todos lados, se prostituyen, las mujeres indígenas acaban metidas en la prostitución. Y no les mejora la calidad de vida a los indígenas. Tú vas allí y te das cuenta que no tienen la mejor calidad de vida. Alcoholismo. Los ves que se van tambaleando muchas veces porque se les engaña y se les compra con alcohol. Además de la contaminación, con un aumento de abortos y enfermedades por la contaminación. Y eso hay reportes de ello también. Y ahora, sumémosle otra cosa, de lo que genera el extractivismo, porque estamos accediendo, las petroleras acceden a los lugares en los que hay indígenas, por tanto hay contacto. ¿Qué es lo que ocurre? Habéis visto la foto de Alson Alves en Brasil, ¿no? De la indígena con la mascarilla en Brasil, desgarradora esa imagen. Pues bueno, esto es debido a esto. Esto es una imagen tomada ayer del monitoreo del COVID, del CONFENIAE, del tema que digamos, protege a las nacionalidades indígenas de la Amazonía. Aquí tenéis número de casos, positivos, sospechosos, etc. Y ojo, que aquí solamente son casos registrados, que todos sabemos, debido a todas las investigaciones, que los casos pueden ser hasta 10 veces más de los datos que hay aquí. Ahí vemos otro de los graves problemas del tema de entrar a territorios remotos y contactar mucho con las comunidades indígenas, las enfermedades. Pero encima, si queremos seguir llevándonos las manos a la cabeza, Ecuador también ama la minería. Habíamos hablado de que al norte y al centro de la Amazonía está el petróleo. Precio del oro se dispara. ¿Qué es lo que ocurre?
se frotan las manos los políticos, encima con todos los casos de corrupción que sabemos que hay luego, pues llega esa motivación para querer apoyar a las minerías del oro, saltándose los estudios de impacto ambiental y todo a la torera. Aquí tenemos un mapa de Ecuador, de la minería. Esto que vemos naranja y de color rojo rosáceo son mineras. Lo rojo rosáceo es que se solapa con unos bosques protegidos. ¿Recordáis Yasuní, no? Esto de aquí. ¿Recordáis que llegaba hasta más o menos todo esto? Era prácticamente todo concesiones petroleras, excepto el trocito de aquí y otro trocito de aquí. Mirad cómo está el sur de la Amazonía de Ecuador. Mirad cómo están además los Andes tropicales, una de las regiones de mayor diversidad y endemismo también del mundo. ¿Veis, no? La situación, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿realmente esto es a lo que se quiere llegar? ¿Cuántos años puede sobrevivir un país con este tema de políticas, con esta manera de generar beneficio económico? ¿Realmente compensa con todos los casos que hay de deterioro, de derrames, etcétera, que luego se supone también un gasto de bioremediación? Yo creo que es bastante claro. Ahora podemos echarnos a llorar un poco. Doy las gracias por escuchar toda esta chapa que os he soltado y que dé un poquito de pensar para realmente si compensa en Costa Rica, yo tengo un no rotundo, llegar a las manos del extractivismo. Y esto, espero que os haya entretenido. Gracias, Jaime. La verdad, me imaginaba un panorama complicado, sin embargo, los datos que se nos presentó son realmente alarmantes y deben ser una llamada de atención para que los costarricenses defendamos nuestra biodiversidad, defendamos nuestros ecosistemas y estudiemos un poquito más sobre esto de la extracción petrolera y la exploración que nos puede perjudicar tanto a la biodiversidad que nos caracteriza, a todo esto grande que tenemos, que no es común en todos los países y que actualmente es tan importante mantener por el cambio climático, por el calentamiento global, por todo esto que nos está afectando tantísimo. La verdad, es asombroso, admiro muchísimo su trabajo y todo lo que está haciendo en Ecuador para colaborar, para luchar, para defender lo que tanto les ha costado y para hacer justicia. La verdad, mis respetos, estoy segura que a todos nos ha parecido una gran exposición. Queremos pasar a la parte de las preguntas porque, bueno, con todo esto estoy segura que todos estamos llenos de dudas, de incertidumbre, de qué podemos hacer. Y justamente la primera pregunta que nos hacen es, ¿qué podemos hacer para ayudar de nuestro lado? ¿Qué opina Jaime? ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar a esto? Bueno, una de las cosas que se puede hacer es, fundamental es informarse de todo, de los beneficios y de los contras. Y una de las maneras de lo que hay que verlo también es poniéndose también en los zapatos de las personas que viven en las zonas que se van a explotar y realizar investigación para tener un soporte contra el petróleo, ¿no? Estos estudios, por ejemplo, de Ecuador, aunque todavía por ahora no han dado resultado porque se ignoran y, bueno, ya sabemos muchas veces las medidas políticas ignoran cualquier dato cuando no les interesa, pero tener un respaldo puede hacer que esto pueda llevarse incluso a instancias internacionales para luchar con esa idea de extraer, ¿no? Entonces, realizar bastantes datos científicos creo que son súper importantes. Claro, sí, yo opino que la información es poder y cuando lo utilizamos para empoderarnos y cambiar todo aquello que nos pueda afectar, es donde realmente vale. No podemos olvidar el movimiento que se dio en los 90s en Costa Rica en contra de la explotación petrolera, la campaña Adela, la cual fue una campaña multisectorial desde actores indígenas, políticos, estudiantes, profesionales y no profesionales que se unieron en contra de la explotación petrolera y pudieron en su momento detener esta expansión. Debemos tomarlo como un ejemplo para nuestra época y recordar que cuando alzamos la voz somos escuchados, pero tenemos que luchar
con ello. La segunda pregunta que nos hacen es, ante una posible extracción petrolera, ¿qué animales serían los más afectados y qué consecuencias generan estas afectaciones a nivel de cambio climático? Hay otra pregunta muy similar que habla como de cuáles son las especies de flora y fauna amenazadas principalmente en esta explotación, que son las mismas casi. Bueno, con lo que hemos hablado en la charla te puedes hacer una idea, ¿no? Porque hay dos puntos principales de agresión, ¿no? Uno de ellos es obviamente la contaminación del petróleo, eso creo que es más que claro, y eso afecta. Si llega al río, va a afectar a todas las especies relacionadas, tanto que vivan íntegramente en el río como que tengan una necesidad de los ríos, y como sabemos que todas las especies realmente necesitan al menos de fauna río porque hay que beber, por ejemplo, pero obviamente toda la ictiofauna y invertebrados acuáticos que son enormemente importantes, aunque a veces los ignoremos un poco. Los invertebrados acuáticos son muy, muy importantes para la dinámica de los ríos, de cualquier curso de agua. Se ven afectados y eso puede afectar de mucha manera, porque si tú dañas por ejemplo, esta base de seres que ignoramos, como los invertebrados, que mueran, eso puede generar eutrofización, puede cambiar el pH del agua, puede cambiar cualquier condición físico-química del agua, y eso lleva a un efecto cadena, un efecto dominó bastante grave, ¿no? Pero luego, además, hemos visto la espina de pescado, que a veces es menos conocida a nivel internacional, el problema de lo que llega siendo el meter una carretera para extraer, llega irremediablemente al final la colonización y va generando tanto deforestación como además va provocando una sobrepesca y una sobrecacería, y va reduciendo su población, como en los datos estos de la Via Maxus, de hasta un 40%, que se hablaba de menor mamíferos que hace 20, 30 años, ¿no? Entonces, eso suma también pues las aves, los reptiles, los anfibios, al final se afectan absolutamente todos. Y si se afectan estos animales, obviamente la vegetación también se afecta, porque hay menos polinizadores, hay menores animales que hacen dispersión por anemocoria, es decir, por viento, etcétera, etcétera. Al final se afecta todos los ecosistemas, y en cambio climático, si hay deforestación, tenemos menos bosques para absorber digamos, el CO2, y además los combustibles fósiles, es decir, el petróleo y el gas, el carbón, etcétera, son de los principales productores de gases de efecto invernadero. Así que además afecta también a aumentar las emisiones estas, y por tanto mayor gravedad en el cambio climático. Jaime, ahora que usted menciona lo que es la extracción también de gas natural, ¿verdad? En Estados Unidos se ha utilizado lo que se llama el fracking, que consiste pues en dinamitar el suelo a unos cuantos kilómetros, ¿verdad? Para facilitar la extracción del gas. Y como esto ha traído problemas también a los mantos acuíferos. No solamente estamos hablando en sí de animales, sino también, como usted lo mencionaba, el agua es vida y todos necesitamos tomar agua. Todos los organismos necesitamos pues el agua para subsistir. ¿Qué nos puede también mencionar un poco acerca del fracking y de lo que esto produce? Bueno, el fracking es una novedad, tema de tecnologías, los últimos años, que hay mucho interés. El querido Tito Trump, que no voy a decir apelativos de lo que pienso sobre ese ser, pero que tiene mucho interés en el fracking para aprovechar ya no solo el gas, incluso también el petróleo de hendiduras, ¿no? Y como tú dices, voladuras, tú meter dinamita bajo el suelo, o sea, provocar, por decir de alguna forma, pequeños sismos, pequeños terremotos, creo que nos pueden venir a la cabeza muchísimas cosas de lo que puede generar, ¿no? Aparte de derrumbes, lo que en general es que si tú provocas una ruptura donde hay un yacimiento, donde hay petróleo, y con ese fracking tú consigues que eso llegue a los acuíferos, porque la mayor cantidad de agua potable está bajo tierra en realidad, no está en las aguas superficiales. Si contaminamos todas nuestras manantiales, nuestras reales reservas de agua dulce, estamos jodidos. Quiero contextualizar algo, y usted conoce Costa Rica bien, conoce lo que es la zona de Sarapiquí, que me parece que es una de las áreas más biodiversas de Costa Rica, también lo que es el Parque Nacional Bravo Carrillo, y quiero que todos pues nos mentalicemos esto. Imagínense lo que sería que utilicen el fracking no solamente
en nuestro querido Sarapiquí, en nuestro querido Parque Nacional Braulio Carrillo, para extraer petróleo, para extraer gas natural. ¿Cómo puede existir sostenibilidad en eso? ¿Quién puede defender eso? ¿Verdad? La codicia y los intereses No. económicos por encima de los intereses sociales y ambientales. Ok, acá tenemos otra pregunta. ¿Sí, sí me escucho? Sí, sí. Sí, ok. Bueno, nos preguntan también cuál es la implicancia de la propuesta para las áreas de vida silvestres protegidas, así como para las no protegidas por la ley, pero que albergan vida silvestre. Bueno, yo creo que Jaime no conoce muy bien este proyecto de ley que está en Costa Rica, pero bueno, el 25% de Costa Rica son áreas protegidas, por lo que sí tendría un impacto bastante significativo. No sé si usted, Jaime, nos quiere contar en qué puede afectar las áreas de vida silvestre, la explotación y la exploración petrolera. Bueno, antes uno de los estudios, creo que era el de, sí, el de Janet Lessman del 2006, Lessman y colaboradores, ¿vale? Del 2016, perdón, ahí ponía justamente de las áreas protegidas y cómo se solapaban, que había mayor bloques petroleros, más territorio en bloques petroleros que territorio protegido, ¿no? Y con los datos que tenemos de en territorios protegidos, cuando han entrado las petroleras, el daño que han generado, creo que ahí tenéis una buena respuesta, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien en el tema del proyecto de ley puede responder mejor por conocer mejor la situación de Costa Rica, ¿no? Sí, sí, claro. De hecho, pensamos realizar un próximo conversatorio más enfocado a toda la parte de este proyecto. El de hoy sí queríamos enfocarlo principalmente a conocer la experiencia de otros países y para que nos contaran un poquito todas estas consecuencias que a veces las tenemos como muy por las nubes y no las traemos a tierra. Y bueno, lo que usted nos presentó nos concretizó un montón en cuanto a eso. Beto, no sé si tiene otra pregunta. Sí, pero también saber que vamos a priorizar las preguntas que tienen que ver con afectación directa del medio ambiente, ¿verdad? Que da la explotación petrolera. Hay algunas preguntas que están más basadas en el proyecto de ley, ¿verdad? O en temas económicos, que esas, pues las vamos a rescatar y las vamos a exponer directamente cuando tengamos un conversatorio más con un enfoque jurídico o con un enfoque económico. En este momento vamos a dar prioridad a las preguntas que tienen que ver más con un enfoque ecológico. Tenemos una por acá que dice ¿cuál sería una manera responsable de hacer uso de este recurso? Perdona, repite. ¿Tú sabes para mí? Sí, Jaime, dice, ¿cuál sería una manera o una forma responsable de hacer uso de este recurso? Estamos hablando del recurso de los hidrocarburos, por decirlo. Vale, bueno, hay que tener en cuenta obviamente que el mundo no está preparado para decir no al petróleo de golpe, porque tenemos unas necesidades y tenemos bastante dependencia del petróleo, pero todo está apuntando cada vez más a que es menos necesario y una de las maneras es primero fomentar otras alternativas y hacer estudios serios de impacto ambiental y por supuesto respetarlos. O sea, si el estudio de impacto ambiental sale negativo, no se lleve a cabo, porque es que es pan para hoy, hambre para mañana. ¿De qué va a servir que durante unos años te esté dando el petróleo cuando está en caída? Además, que el precio del petróleo está muy por debajo de lo que estaba en el año, allá por el 2011 creo que fue, cuando tuvo aquel pico en 140 y pico dólares el barril. Y por tanto, creo que tenemos que pensar en respetar bastante, darle bastante la prueba al valor ecológico. Una de las cosas que se veían importantes a la hora de manejar el petróleo aquí, que se decía, con esto que os mencionaba de los senderos ecológicos, que al final no se hizo, es procurar no abrir vías, precisamente, ¿no? Al menos así ya estamos evitando esa entrada de colonización que conlleva a lo que hemos dicho de la deforestación y de la reducción de la fauna, ¿no? Por cacería, por tráfico ilegal, por pesca, etc. Entonces, un punto muy importante es hacer nuevas tecnologías que tienen que ver con no abrir
vías de acceso a estos territorios, ¿no? Ok. Gracias, Jaime. Ok, acá tenemos una que dice, un saludo, Jaime, un abrazo desde Colombia y la Universidad del Magdalena. La pregunta es, ¿cuáles serían las estrategias para disminuir estos efectos antropogénicos para conservar nuestros ecosistemas? Qué pregunta tan como abierta. No sabría bien cómo Ok. decirte qué podemos hacer. ¿Puedes repetirla, por favor? Ok, dice, ¿cuáles serían las mejores estrategias para disminuir estos efectos antropogénicos para conservar nuestros ecosistemas? Bueno, educar a la gente es súper importante para entender bien de qué manera podemos comportarnos en nuestro día a día y cuando tenemos que hacer un uso de los recursos naturales, porque está claro que no hay que decir no al uso de recursos naturales. Necesitamos, como seres vivos, dar uso a estos recursos, ¿no? Eso está claro. Pero educar a las personas para capacitarlas, para que realmente aprendan a manejarlos bien, tenemos entre todos también, porque esto también es un problema global. Ya no se trata solo de que unas personas quieran hacer extracción en Costa Rica, de fomentar el extractivismo a manera global. O sea, cuando hablo de global, hablo literal de todo el globo, del planeta entero. Tenemos que aprender a cambiar un poco nuestro estilo de vida, reduciendo en la manera que de lo posible nuestro día a día de consumo. Eso es súper importante, ¿no? También. Y realmente hacer mucha investigación para ver cuáles son las estrategias que pueden, de una manera más positiva, generar un beneficio socioeconómico y menor perjuicio social y ambiental, ¿no? Perfecto. Un llamado a la acción, básicamente, a movernos individualmente por todo aquello que queramos defender. Alberto, ¿otra pregunta? Si tenemos, ¿cuáles deberían ser las medidas para hacer una transición hacia una economía verde, hacia la energía renovable y hacia un sistema ecológico dentro del mercado? Le repito. Sí, sí, Ok, creo que sí lo he entendido. Que, o sea, vamos a ver. los cambios de modelos, tanto sociales como económicos, sabemos que llevan tiempo, ¿no? Adaptar todo, incluso las tecnologías. Si tenemos coches que se mueven por combustibles fósiles y de pronto necesitamos que se muevan de una manera más verde, obviamente eso no se hace con un abracadabra, ¿no? Lleva un tiempo de transición. Pero ahí tiene que ver muchísimo la implicación de los gobiernos, el interés de ellos y promover además de manera económica todas estas prácticas y todos estos estudios de la manera más fuerte posible, ¿no? Para hacerlo de una forma lo más anticipada posible, porque en los tiempos que vivimos es urgente, ¿no? Entonces, ahí creo que tiene mucho que ver los gobiernos, el apoyo a hacer esas transiciones, ¿no? Ok, genial. Vamos a ver, acá tenemos otra pregunta. Dice, además de las emisiones de gases de efecto invernadero y las grandes afectaciones en caso de un eventual derrame, ¿cómo contamina directamente la exploración y la explotación petrolera? Algo además de los derrames y de las emisiones de efecto invernadero. No sabría decir, yo creo que lo principal tiene que ver en cuanto a contaminación, el tema, bueno, no solo de derrames en sí en cuanto a, porque hay dos maneras de interpretar lo que es un derrame. Un derrame puede ser por algo que un accidente, ¿no? De pronto hay una rotura en una tubería o una explosión, como ocurrió la plataforma esta marina en México, en el Golfo de México en el 2010. Y otra de las maneras es luego los desechos, por ejemplo, que se generan a la hora de extraer y de procesar el petróleo. En la minería pasa lo mismo. Bueno, en cantidad de industria, ¿no? Hay unos desechos y tienen que ser procesados y si se tienen que almacenar, obviamente se tienen que almacenar de una manera adecuada, como no hizo Texaco aquí en Ecuador, en las que las piscinas no tenían su permeabilización y no se hizo una bioremediación luego de todo eso, ¿no? O cuando hay represas que se hacen en el caso de la minería, creo que fue fue este año, si no me equivoco, o el año pasado, cuando hubo esta ruptura de una presa minera en Brasil, que aparte de llevarse casas en comunidades, generó, pues bueno,
fue derramando todos estos tóxicos por doquier, ¿no? Entonces, estos estudios y invertir, no escatimar en gastos para controlar todo esto puede reducir todo eso, ¿no? Pero entonces, los desechos creo que es la otra manera de contaminación directa que generaría, ¿no? Sí, claro. Y yéndonos más a un aspecto también de contaminación en el área humana, recordemos que la Organización Mundial de la Salud hace poco dijo que al año perdemos un aproximado de 7 millones de personas por enfermedades respiratorias ocasionadas por la quema de combustibles fósiles. También se ha estudiado que un 75% del daño atmosférico global se debe también a la quema de combustibles fósiles, de petróleo, del gas natural, etc. Entonces es otro motivo, además de nuestra biodiversidad, de nuestros temas, sino también al lado de la salud. Sí, es interesante que muchas veces cuando se habla de el petróleo beneficia, si tú empiezas a tener en cuenta luego los gastos que supone la biorremediación y los gastos que supone el tratar las enfermedades que pueden generar todas estas industrias, te das cuenta que un país realmente luego al final realmente le renta tanto promover el petróleo, o es que es un interés de hacer una economía sencilla sin tener en cuenta los efectos secundarios. Esa es la pena, ¿no? No tienen en cuenta, o lo tienen en cuenta pero lo ocultan o lo ignoran, y te das cuenta que al final no renta promover el petróleo de esa manera. Sí, claro, Ah, perfecto. voy a leer una por acá que también podemos darle un poco de réplica a lo que está comentando Jaime. Nos pregunta, creo que es César Porras, que si hay algún país que practique, esta está en el chat, que si hay algún país que practique la extracción de petróleo de forma sostenible, y si no hay, y si no, perdón, ¿hay alguna forma de que sea sostenible la extracción de petróleo? Ya que sabemos que la dependencia del petróleo parece tener un futuro bastante largo y casi que imposible de cambiar. Yo no estaría tan seguro si tiene un futuro tan largo, y el que sea difícil de cambiar creo que es más por intereses que por realmente intereses económicos y políticos, que por intereses reales por el bien de la sociedad. Pero hay muchos protocolos para minimizar cualquier daño, ¿no? Obviamente de cualquier manera que tú toques un recurso ya es una intervención, ¿no? El momento en el que yo piso el bosque ya estoy generando cierta intervención, pero obviamente hay unos grados, ¿no? Entonces hay que ver los pros y los contras. Pero sí hay muchas maneras de poder reducir muchísimo. No te puedo decir exactamente de qué manera. Uno de ellos he hablado, por ejemplo, hacer las vías mediante helicóptero, ir generando las tuberías, ir construyendo para no abrir las vías de acceso. Pero eso supone un mayor gasto, y entonces muchas veces las compañías no quieren invertir en tanto gasto de seguridad como para tener mayor beneficio económico. Entonces yo creo que sí hay la tecnología para hacerlo mucho mejor, pero supone un menor gasto, un menor ingreso económico, y entonces no hay ese interés. Y ya muchas veces han dicho, sí, se van a hacer las técnicas de última tecnología, o sea, un poquito de beporrea, dicen palabrería, y al final no ocurre eso. Se buscan materiales que sean más baratos, se utiliza una técnica que sea más barata, etcétera, etcétera, para no realmente mostrar un interés del medio ambiente. No sabría decir si hay alguna compañía en el mundo que lo haga realmente bien. Las hay que lo hacen mejor o peor. Texaco, Chevron hoy en día tiene negligencias por todo el mundo, pero es un poco difícil saberte decir si realmente hay alguna que lo esté haciendo realmente bien. No sabría. Ojalá que sí sea un modelo, ¿no? Perfecto. No hay nada que nos pueda garantizar que una extracción y una exploración petrolera sea del todo limpia o de todo amigable con el ambiente. Los estudios y el historial nos dice que no es así, que tiene muchas consecuencias y que esas consecuencias son irremediables. Jaime, nos preguntan por qué en su criterio fracasó la iniciativa Yasuni ITT en Ecuador.
Esto fue una iniciativa, creo que empezó en el 2007 por Rafael Correa, el presidente de ese entonces, en el que para la gente, por si no lo sabe, lo que él pedía era a la comunidad internacional, es decir, a los países del mundo, sobre todo países desarrollados, que dieran cierto dinero para que no se extrayera el petróleo de Yasuní. Os he puesto antes en las imágenes el bloque 31 y el bloque ITT, es decir, para no extraer este bloque ITT, este campo que tenía bastantes reservas bajo tierra de petróleo y fracasó. Probablemente nunca sepamos el 100% de las cosas, porque obviamente siempre hay muchas cosas que se ocultan en el mundo de la política, pero no recibió el apoyo que se esperaba de la comunidad internacional, en el que, si no me equivoco, el gobierno de Ecuador pedía la mitad de los beneficios que le generaría esta extracción, ¿no? Entonces decía, no extraemos, mantenemos bajo tierra este petróleo, pero por favor, ayúdennos. No funcionó. Se habla que había se ponían unas condiciones, los países internacionalmente ponían unas condiciones a Ecuador de decir, ok, te damos dinero, pero hay unas condiciones, este dinero se debería invertir de tal manera. No recuerdo bien, creo recordar que era, me puedo estar equivocando, ¿vale? Pero creo que era que una de las cosas que se exigían es que se ayude en temas sociales, etcétera. Y al gobierno de Ecuador no le sentó bien eso. ¿Quiénes sois vosotros para decirnos cómo usar el dinero? Entiendo ambas partes. Creo que por una parte podrían tener parte de la razón el gobierno y por otra parte la comunidad internacional que está dando ese dinero. Es normal que haga ciertas exigencias. Entonces, no funcionó y al final se dijo, extraemos. A mí lo que me parece muy triste es que la decisión sea, no nos dais dinero de fuera, así que vamos a extraer dentro de nuestro parque nacional, que es uno de los parques nacionales más increíbles de todo el planeta, y aún así, a pesar que ya se está extrayendo en una buena parte del parque, vamos a hacer otro bloque de los más remotos, de los más vírgenes, vamos a extraer ahí. Entonces, a mí eso me parece muy triste, una decisión muy triste política. También entiendo que hay unas necesidades económicas en muchos países, en áreas tropicales hay muchos países que tienen unas necesidades económicas para mejorar la vida del pueblo, ¿no? De la nación, pero se está vulnerando muchos derechos, entre ellos muchos derechos como los derechos indígenas. Entonces, yo creo que realmente no hay mucha excusa en decidir explotar un parque y después de toda la experiencia que hay, de los problemas que ha habido en ese mismo parque, en lugares que ya se ha generado esa extracción, ¿no? Entonces... Claro. Ahora que esto toca eso del tema económico, había estado leyendo, bueno, en este momento Costa Rica tiene una economía bastante incierta, bastante frágil, por lo que todos al ver un proyecto que puede generar trabajo, que puede generar riqueza al país, y creen que va a ser algo inmediato. Y estaba leyendo que por el contrario son proyectos que para empezar a funcionar son de 10 a 20 años en una fase inicial. No es algo que nos vaya a solucionar a corto plazo este caos económico que ahora vino a potenciarse con lo de la pandemia, Jaime. Sí, a ver, la pandemia ha jodido prácticamente a todos los países del mundo, ¿no? Eso es un problema que tenemos en todos lados, unos países más que otros. Países que son económicamente menos fuertes, obviamente se ven más afectados. Justamente hoy o ayer salió una resolución de la Unión Europea en la que como Unión Europea realmente había un apoyo entre todos para ayudarse entre todos. Eso es algo muy bueno. Eso va a beneficiar creo que mucho a Europa y hay otros países que quizás no tienen ese respaldo y entiendo esos miedos y esa necesidad, ¿no? La cuestión es que eso lo tienen que dejar claro los políticos y no andar contando películas. No, es que como estamos en pandemia ahora necesitamos el petróleo. Pero a ver, ¿cuándo va a empezar a generar esos beneficios el petróleo? Dentro de un montón de años. ¿Realmente no hay otra solución mientras para generar economía, para ir saliendo de esta situación de crisis económica que le está ocurriendo a gran parte de los países del mundo? Hay que tener claro que Costa Rica es un país
que depende mucho de, no sé el porcentaje en cuanto a economía, pero que depende mucho del turismo. Ecuador también estaba cada vez creciendo más en turismo, otros países, España, depende muchísimo también del turismo. Se trata de tener una economía diversa, ¿no? Eso te da mayor resiliencia cuando hay un problema, porque si flojeas de aquí, puedes tirar de aquí, y si flojea esto y esto, puedes tirar de aquí, etcétera, etcétera. Pero no me parece que el petróleo precisamente sea la solución, ni mucho menos, viendo las gráficas también de la inestabilidad que tiene hoy en día el petróleo y de las caídas que tiene de precio el petróleo también, ¿no? Entonces, me parece una decisión bastante errónea. De hecho, que podríamos hablar que hay organizaciones como el Banco Mundial, si no me equivoco, he leído un poco, también he escuchado algunos programas donde participan algunos diputados que hablan y ellos ponen en evidencia que ya no están financiando muchos de estos la extracción de petróleo, porque no es viable ni rentable ambiental ni económicamente de cara al futuro, ¿verdad? Por el hecho de que constantemente se buscan nuevas energías renovables. Y bueno, también poner algo sobre la palestra, que es que esta pandemia nos pone un poco la espada en la espada y la pared, porque el lobby político que hacen estas empresas es tan fuerte, es tan grande, y en Costa Rica ya lo estamos viviendo, ¿verdad? Usted lo mencionaba, ¿por qué no vamos a este proyecto, ¿verdad? Que inició con el expresidente Correa? Es por el lobby político que hacen estas empresas, porque no es algo pequeño, es algo muy fuerte enfrentarse en una corte. De hecho, Ecuador perdió un juicio, ¿verdad? Contra Chevron, porque estamos hablando de que un país pierde un juicio contra una empresa, ¿verdad? Porque sus bufetes de abogados son poderosísimos y el lobby político que esta gente tiene es también muy fuerte. La situación, además del tema de las fuertes empresas, ya no solamente es, además, que tengan un bufete de abogados absolutamente que se conocen perfectamente cómo ir hilando todo las debilidades, digamos, de la legalidad, ¿no? Sino además incluso presiones, ya sea por sobornos o por amenazas incluso, que sabemos que ocurren continuamente en todo el mundo, ¿no? Hay cantidad de amenazas, incluso ambientalistas, que sabemos que son asesinados cuando se oponen a este tipo de empresas, ¿no? De la extracción minera, de la extracción petroleras, madereras, palmicultoras, absolutamente de todo, ¿no? Entonces eso es un problema realmente grave, es luchar contra gigantes, y una de las maneras mejores es, hoy en día, gracias a las redes sociales, la globalización que tenemos de las comunicaciones tiene su lado bueno y que permite que se alce más la voz cuando hay alguna problemática. Y ese es el ejemplo que pongo de el caso que hubo en Ecuador, en el que la comunidad indígena guaraní ganó en una demanda que hizo al gobierno de su país. Ganó esa demanda. Y el gobierno ya, o sea, ya no es apelable la decisión, el fallo del jurado y ya no se tiene que explotar ahí, ¿no? Entonces eso es algo muy bueno. En el caso de Chevron todavía sigue la historia abierta porque Ecuador demandó, ganó, según la decisión de la Corte Suprema de aquí de Ecuador, tenía que dar 9,5 mil millones de dólares Chevron a Ecuador, pero luego ellos, los de Chevron, dicen no, pero es que no sé qué. Ahora hay otros, bueno, ya sabéis, todo este lío de los juicios que a veces nos cuesta, al menos a mí, mucho entender, de no, es que ahora, pero ahora denuncia por no sé qué tema, por este resquicio legal, porque no ha hecho la denuncia bien, y por este fallo de denuncia entonces te voy a pillar por ahí. Entonces eso es lo que ocurre también, ¿no? Pero el tema de Chevron todavía no está cerrado, de todas formas. Sigue la demanda, las demandas de Ecuador sigue exigiendo, ¿no? Pero sí, es una lucha contra gigantes, pero bueno, David ganó a Goliat, ¿no? Claro. Bueno, Jaime, para terminar, tenemos la última pregunta que dice más o menos así. Luego, considerando que el petróleo representa al menos un 37% de las exportaciones totales de Ecuador, y entendiendo que el petróleo es el motor de la economía mundial, de no realizar su extracción, ¿qué propuesta tiene para subsanar esta carencia tanto económica para Ecuador como de transporte para el mundo?
tomando en consideración que los vehículos eléctricos utilizan energía eléctrica generada por otros medios que igual impactan en el ambiente. Saludos. Bueno, cuando estábamos en el boom del petróleo, el extraer petróleo era decirlo de alguna forma, un chollo, ¿no? Era genial para el tema del desarrollo de la economía de un país, ¿no? Lo único que también tenemos que ver muchas veces que el desarrollo de un país no siempre está solamente en el tema de la economía, sino también en los derechos sociales, ¿no? Pero Ecuador lleva 50 años extrayendo de una forma fuerte el petróleo. Si en esos 50 años, en vez de haber decidido por el petróleo, hubiera tomado otras alternativas, como haber fomentado, por ejemplo, el tema del turismo, el haber fomentado la investigación aquí para desarrollar patentes que te generan también una economía, el haber fomentado una industria, muchos tipos de industria que puede haber, por decirte algo, industria textil, yo qué sé, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo, para diversificar, sería una manera que con esa diversificación tendríamos también unos ingresos económicos en el país que solventarían esta otra manera de recibir los ingresos mediante estar devastando, porque la palabra es devastando la naturaleza. Recordar que hemos hablado de alrededor de un 70% de la naturaleza amazónica de Ecuador está totalmente a expensas del petróleo. Y el problema es que a largo plazo sabemos esto a lo que nos conlleva, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces tenemos que ver también no solamente la economía, sino también los derechos ambientales que repercuten en la calidad de vida humana también y los derechos sociales también, porque en esas regiones las comunidades no se han beneficiado del petróleo además, ¿no? Entonces, creo que es hacer una economía diversa. Creo que es una de las mayores soluciones, invertir en investigación, que eso, cuando tú ves unas correlaciones siempre en gráficas de mayor inversión en la investigación, pues mayor desarrollo también económico en los países, ¿no? Claro, perfecto. Justamente lo que usted decía ahora, de que Ecuador ahora no tiene mucha salida económica porque se acostumbró a depender del petróleo y sin el petróleo ahora Mira ahora. sería inimaginable mantenerse. Hay que diversificar la economía, explotar de manera sostenible los recursos que tenemos. Costa Rica ha sido un ejemplo mundial en cuanto a esto. Somos promocionados como un destino verde, que si bien es cierto, muchas veces es muy publicitario, nos da la oportunidad de crecer en estos aspectos y de aprovechar la fama para dar lo mejor de nosotros y mantenernos así. Yo creo que con esto cerramos, Jaime. La verdad ha sido súper enriquecedor. Podríamos hablar horas de horas de horas, por eso de verdad queremos realizar otro conversatorio más a nivel Costa Rica, más a nivel de incidencia política y similares, pero por el momento queremos agradecerlo porque hemos aprendido mucho, nos llevamos la experiencia de Ecuador como algo para aprender, algo que tenemos que aprender por experiencia ajena, como decimos aquí, y nada, luchar en contra de todo esto que se nos viene y preservar el medio ambiente y nuestros ecosistemas costarricenses. Por aquello vamos a emitir un certificado de participación, entonces si alguno lo quisiera obtener y no lo inscribió en el formulario, pueden enviarnos un correo electrónico a greenwolfcr@gmail.com y ahí enviarnos sus datos y con mucho gusto les estaremos enviando el certificado. No sé si Alberto tiene algunas palabras final para que ya Jaime pueda despedirse. No, Jaime, muchísimas gracias, de verdad. Primero que todo por estar ahí desde un principio, ¿verdad? Mostrarse tan anuente a la colaboración con tanto pasión como lo hizo. Y bueno, y muchísimas gracias a usted y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Un abrazo enorme de parte de la gente de Descubre Turrialba. Y cuando quieran venir por acá, los vamos a recibir. También a usted, Jaime. Bueno, muchas gracias. Por favor, no cometáis la cagada de entrar en el mundo del petróleo, que tenemos demasiadas experiencias, que Costa Rica es maravilloso, que yo he estado varias veces allí y me encanta y no la caguéis, en serio, no la caguéis, no os metáis en este mundo. Y nada, muchísimas gracias por la invitación
Y tenemos ahí, Alberto, unos viajes pendientes para redescubrir especies. Así es, así es. Muchas gracias. Listo. Muchísimas gracias, Jaime, muchísimas gracias, Alberto, y todos los que se conectaron. Muy pronto les vamos a estar avisando sobre los próximos conversatorios, que se vienen unos muy buenos, bastante relevantes. Muchísimas gracias. Buenas noches.